Hola de nuevo familia, muchos nos habéis pedido que analizásemos la batería del Samsung Galaxy S6, ya que es uno de los aspectos que más os interesa. Pues bien, vuestros deseos son órdenes para nosotros, así que ¡vamos allá! Como es evidente, a todos nos gustaría volver a la época en la que los móviles aguantaban días y días sin necesitar un cargador, pero no es posible. Pero bueno, reflexiones nostálgicas aparte, vamos a ofreceros los resultados de autonomía que nos ha ofrecido este Galaxy S6 en tres situaciones distintas. En todas ellas hemos tenido siempre el brillo a tope, el GPS, el Bluetooth, los datos y el Wi-Fi siempre activados. Empezaremos hablando del primer caso en el que consideramos que le hemos dado un uso bajo o poco uso. Como podéis ver en el gráfico, tras una carga completa lo utilizamos bastante poco. El primer día únicamente atendimos algún mensaje y miramos la hora, vamos, lo básico. En el segundo día ya tuvimos que contestar algunas llamadas y también algunos emails, lo que se refleja en la primera curva pronunciada. Poco después estuvimos hablando un rato por WhatsApp y de paso nos descargamos un par de juegos, por lo que podemos afirmar que la pantalla estuvo encendida durante un rato. Eso es lo que demuestra la segunda curva, algo más marcada. Al cabo de un rato no pudimos resistirnos y decidimos jugar durante un rato a uno de los juegos y es en ese momento en el que se produjo el mayor consumo. Al día siguiente, al levantarnos, jugamos 5 o 10 minutos más, lo que se puede apreciar en la última bajada. Ahí ya nos dimos cuenta de que nos empezábamos a quedar sin batería. Así pues, transcurridos 2 días y medio, el terminal se acabó apagando. Para nosotros este proceso es el de un uso bajo, ya que el rendimiento que le pedimos el segundo día contrasta con lo poco que le solicitamos el primero. Pero bueno, seguramente que los que os compréis terminales de este tipo pocas veces haréis este consumo tan bajo, así pues, pasemos al siguiente. Antes de pasar a hablar del uso intensivo, queremos hablaros de las prestaciones tras 10 minutos de carga, la segunda situación que merece mucho la pena analizar. Y es que como sabéis, Samsung prometía que 10 minutos de carga nos podrían salvar en situaciones límite. Veamos cómo ha ido. Una vez llegados al 1%, pusimos el móvil a cargar a las 11:11 como vemos en la captura. Nada más enchufar el dispositivo a la corriente, el marcador se disparó hasta el 6% de batería. Posiblemente este sea un error de software, ya que no creo que tras 2 segundos se pueda llegar a cargar un 5%. Esperamos hasta las 11:21 y fue entonces cuando decidimos desconectar el cargador. Como podemos ver en la nueva captura, la batería alcanzó el 21%, por lo que en 10 minutos consiguió darle un 20% de batería. Entonces cogimos el terminal y le dimos un uso intensivo usando el GPS, contestando mails, mensajes, alguna llamada e incluso en algún trayecto de metro de 10 minutos nos pusimos a jugar a un juego de carreras. A las 14:13 vimos como la batería se había reducido hasta el 2% y poco después se agotó, por lo que podemos decir que con una carga de 10 minutos pudimos aguantar hasta 3 horas con un uso bastante intenso. Y finalmente haremos un análisis de la batería tras haberle dado un uso elevado y con una carga completa. Enchufamos el Galaxy S6 a la corriente y lo desconectamos del cargador justo a las 12. Hicimos un trayecto en coche de 1 hora, lo que implica que el GPS consumía al irse actualizando. Tras ese trayecto dejamos el móvil encendido toda la noche y el consumo se redujo, ya que ni hubo movimiento ni encendimos la pantalla. Eso sí, al despertarnos empezamos a navegar buscando noticias, contestamos varios emails y nos pusimos a jugar durante 1 hora y media con algún descanso de por medio, y ese es el descenso que se refleja en el gráfico con una bajada muy considerable. El resto del rato lo que hicimos fue realizar llamadas, contestar mensajes y demás. De hecho, volvemos a ver algunos picos porque nos pusimos a jugar de nuevo e incluso dejamos mucho rato la pantalla encendida. Por último, el pico justo antes de las 22 fue el momento en el que realizamos fotografías y vídeos nocturnos para el análisis de la cámara. Se nota un gran descenso en el nivel de batería justo en ese momento. Y es a las 22:04 cuando hicimos una captura, momento en el que ya no nos dejaba realizar ninguna fotografía más porque ya no tenía reservas. De hecho, mientras intentábamos abrir de nuevo la cámara, el móvil se apagó aproximadamente a las 22:06 con algo más de 22 horas de uso. Así pues, podemos concluir este análisis asegurando que el Galaxy S6 aguanta el día sin ningún tipo de problemas, incluso si hacemos un uso intensivo. De hecho, si no hubiésemos jugado a nada, podríamos llegar a aguantar sin problemas el día y medio, es decir, que tiene un buen nivel de autonomía, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 2600 mAh de capacidad y que con los números en mano, en el mismo día de su presentación dudábamos de si llegaría al día de uso.
Pese a todo, teníamos la esperanza de que los terminales de este año ya pudiesen aguantar 2 días con un uso elevado, algo que parece ser que todavía tardará en llegar. Por último, debéis recordar que esto es tras un mes de vida, pero como ya os comentamos en un vídeo anterior, las baterías pierden autonomía con el paso del tiempo. De hecho, en un año pueden pasar al 80%, por lo que un uso como el que le hemos dado en la parte intensiva pasaría a durar ahora unas 18 horas. Dicho esto, nos despedimos, aunque no sin antes deciros que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos, que le deis al like y que suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho todavía. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!